Hoy nuestro plan es hablar de la vivienda colectiva y todavía en lugares como el centro de Guadalajara, que tienen todo para poder ser los lugares excelentes para vivir, como lo fueron muchos años, todavía no se consolida. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos miedo al centro? Pero aquí la realidad es que las ciudades se han dejado a los desarrolladores solamente han volteado en su mayoría a buscar el negocio. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Necesitamos más políticos, urbanistas, humanistas? ¿Qué es lo que necesitamos? Aprender de lo que ya está validado. Al final el tiempo es quien dice si jaló o no. Hay que cuestionar todo, ¿no? Hay que cuestionar la normativa. La normativa, ¿quién la hizo? ¿Cuándo la hicieron? La normativa en muchos casos es obsoleta. No entiende de cuestiones de barrio, de cómo hacer ciudad, de la escala, de la morfología. Y en la noche es tierra de nadie, ¿no? Entonces la percepción de inseguridad, la poca limpieza que había en la calle, está llena de homeless. Dices, pues estamos en una de las mejores ubicaciones de la ciudad y esta es la situación actual y así es como se debería de quedar. No estamos de acuerdo. La Podhouse, estudio creativo. Bienvenidos a Podcast de Revisiones de Guadalajara. Hoy nos acompaña Álvaro Berúben. Muchas gracias, Álvaro. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Javier. Gracias por el espacio. Me parece muy importante, muy positivo tener este tipo de diálogos, ¿no? De pláticas donde de alguna manera podemos cuestionar ciertas cosas que están pasando, ¿no? Y que considero muy necesarias. Hoy nuestro plan es hablar de la vivienda colectiva. Me gustaría empezar diciendo que hay un proyecto que me enseñó Álvaro en la semana que nos vimos para comer y planear este podcast, que siendo honesto no conocía, que es un proyecto tuyo que está en Analco. Y me pareció súper interesante. Es una nueva propuesta de vivienda colectiva que me parece que es el camino que tenemos que seguir, o por lo menos uno de los caminos que tenemos que seguir. Platícanos rápido de tu proyecto. El edificio se llama 20 de noviembre. Es un proyecto que para nuestra oficina, para Graciano, mi socio, para nosotros significa casi todo, en el aspecto de que pudimos materializar muchas de las ideas que queremos desde hace tiempo y que de alguna manera pues no es tan fácil llevarlas a cabo en este presente, ¿no? Donde se desarrolla la vivienda con muchas cuestiones mercantiles, ¿no? Que si se vende, que si no se vende. Es difícil como salirse de la línea, de lo común. Y en 20 de noviembre, de alguna manera pusimos a prueba pues ciertas inquietudes. Es una especie de experimento realmente. Y ha sido una experiencia pues de remar a contracorriente todo el tiempo, ¿no? Una experiencia muy satisfactoria para nosotros, muy significativa por todo lo que ha implicado y lo que sigue sucediendo el día de hoy. Era un terreno, bueno, tenía una bodega antes. Estás a una cuadra de la calzada, en la calle de 20 de noviembre, casi esquina con Aldama, muy cerca de la Arena Coliseo. Entonces, para nosotros era muy importante ofrecer vivienda asequible o accesible en esa parte de la ciudad. Entonces, llegamos a 20 de noviembre por azares del destino y con una experiencia previa de haber hecho ya 2 ejercicios de vivienda en el centro de Guadalajara, donde poco a poco pues fuimos entendiendo cosas, pero no nos animábamos, ¿no? Por ejemplo, en el primero, pues el estacionamiento era un tema, no nos animamos a hacer un sótano, los dejamos a ras de la calle, en la banqueta, y hoy por hoy pues es una relación que no nos gusta hacia la ciudad, pero el edificio ha funcionado relativamente bien y ahí comprobamos que realmente había un interés por vivir en el centro, ¿no? Que en ese momento, en ese primer edificio, hace ya casi 10 años, pues no había muchos ejemplos. Entonces llegamos y dijimos, pues aquí ¿qué referencias tenemos? Pues meramente pues una creencia, una intuición, ¿no? Y de alguna manera una lógica, porque al final siempre es decir, ¿cómo no le puede funcionar a un cierto grupo de personas o de familias vivir en esta parte de la ciudad que de alguna manera pues tiene las mayores conexiones, ¿no? Ahora, yo te voy a preguntar algo. Cada vez hay más ejemplos de edificios en el centro.
Pero no todos los edificios que están haciendo se pueden considerar buenos edificios, ¿no? Hay algunos que son desproporcionadamente muy grandes, que se salen del contexto, otros que no ofrecen ciertas cosas. Entonces, ¿qué hace un edificio un buen edificio? Es decir, vas al centro por la conveniencia, por las conexiones, pero además, ¿qué más necesita un edificio en el centro? Yo creo que algo que ha pasado en los últimos años y que se nos ha olvidado es la vivienda debe de hacer ciudad, ¿no? Digo, partiendo desde estos datos de más del 90% de la mancha urbana es vivienda, ¿no? Entonces, esto nos habla de que la frase de la vivienda hace ciudad es realmente una verdad, ¿no? Entonces, ahora hablas del centro y dices, ¿qué ha pasado? Se nos ha olvidado conectar con la ciudad, se nos ha olvidado que la vivienda es parte de la ciudad. Y entonces en los últimos años, pues claro, como lo decía, en muchos aspectos, pues la vivienda al final es un mero negocio ahora, ¿no? Ya no hablan de calidad, de cómo va a ser la experiencia de vida, de cómo es la relación con la ciudad. Entonces, creo que ahí es el error y es donde se ha perdido la oportunidad de entender pues cómo debería ser la ciudad. Entonces, una pregunta, ¿es negocio haciendo edificios como el que hiciste tú? De todas formas, ¿es buen negocio para el desarrollador? Pues no fue el gran negocio, hay que decirlo, porque como fue una prueba piloto, ahí hay ajustes que hacer, pero definitivamente puede ser un muy buen negocio. De eso estamos convencidos, y simplemente pues es un primer ejercicio, tienes que ir haciendo ajustes, pero ya sabes, lo principal fue lo que comprobamos de que hay personas que quieren vivir ahí, ¿no? Y de que estas zonas se pueden transformar. Es que al final yo veo que durante muchos años, por las políticas que hubo del gobierno, pues se incentivó la construcción de vivienda horizontal en suburbios, se cambiaron los usos de suelo de las áreas agrícolas, las ciudades se expandieron geográficamente hasta lugares donde ya es imposible incluso llevar los servicios básicos, la basura, la electricidad, el agua, se complica, ¿no? Y eso provoca crimen. Entonces, después de muchos años, afortunadamente hay una tendencia de regresión, ¿no? La gente otra vez ahora busca la ciudad, pero no ha terminado del todo, y todavía en lugares como el centro de Guadalajara, que tienen todo para poder ser los lugares excelentes para vivir, como lo fueron muchos años, todavía no se consolida. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos miedo al centro? Yo creo que porque no hay una sensibilidad y no hay un entendimiento por parte de los actores principales en la escena, ¿no?, actual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién construye la ciudad ahora? La construyen los desarrolladores, ¿no? En otros países también la iniciativa pública pues tiene una participación, pero aquí la realidad es que las ciudades se han dejado a los desarrolladores solamente han volteado en su mayoría a buscar el negocio, y se ha perdido esta visión de, bueno, pues hay que hacer ciudad, ¿cómo hacemos ciudad? No hay un entendimiento, hay un desbalance muy, muy fuerte entre quien sabe de ciudad, quien ha estudiado, quienes son los académicos, los investigadores, y quien realmente hace la ciudad, que son los desarrolladores. Entonces, de alguna manera, pues están desconectados en la mayoría, y claro, pues hoy por hoy, pues son proyectos que responden meramente a cuestiones comerciales, si se vende o no. O sea, yo estoy pensando en las unidades habitacionales que se construyeron durante la época del crecimiento económico de México, ¿no? Estamos hablando poniendo ejemplos, en la Ciudad de México, por ejemplo, del conjunto Tlatelolco, de Mario Pani. Luego, viniendo a Guadalajara, a lo mejor ya vemos conjuntos muy interesantes que se construyeron en los 60s y 70s por arquitectos como Alejandro Son, o como arquitectos que estaban actuando no con el fin económico solamente, sino que incluso con directivas de los mismos políticos, los mismos gobernantes, que veían la necesidad de crear vivienda de calidad en zonas de la ciudad para abastecer la demanda. Hoy, como tú dices, no se ve ya ese modelo en donde el gobierno promueve la construcción de conjuntos habitacionales como estos. Hoy, como tú dices bien, se deja al desarrollador, y el desarrollador, pues por lógicas razones, la parte social
no la tiene como prioridad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Necesitamos más políticos urbanistas, humanistas? ¿Qué es lo que necesitamos? Mira, yo creo que hay un tema muy importante. O sea, esto que comentas de los edificios o de los conjuntos habitacionales más o menos de los 70s, que hay muy buenos ejemplos y definitivamente tendríamos que voltear a aprender, porque estos edificios o estos conjuntos de distintas escalas, tanto en Ciudad de México como aquí en Guadalajara, hay unos ejemplos muy valiosos. Creo que nos enseñan muchas cosas, porque estos conjuntos, número uno, tienen 50 años en uso, 50 años vivos, vigentes. Y dices, ¿cómo es posible que no podamos aprender de estos ejemplos si aquí ya han comprobado el paso del tiempo? En muchos de estos conjuntos hay lista de espera para entrar a vivir ahí, ¿no? O sea, se desocupa uno si lo rentan o lo venden y ya hay alguien esperando. ¿Cuál es uno, por ejemplo, que para ti sea un muy buen ejemplo de esto? Por ejemplo, aquí en Guadalajara, para nosotros la máxima referencia es la unidad de la CTM de Alejandro Son en Atemajac, ¿no? Son más o menos 470 y tantas viviendas. Lo que hace, yo creo que de alguna manera es un modelo de ciudad que al día de hoy no se podría hacer por varias cuestiones, pero digamos que por su escala, ¿no? Que abarca más o menos varias cuadras, y tiene unos espacios muy generosos en el interior que son públicos. O sea, estos valores, ¿no? O sea, el hecho de decir, no tiene una sola reja. Tú puedes entrar a estos parques en el momento que quieras, a pesar de que son parte de ese conjunto, al final son de todos. Y hay algo muy interesante, porque en el momento en que tú entras, se siente el arraigo de los habitantes. O sea, empiezas a sentir cómo eres observado, ¿no? De repente es obvio que saben que no eres de ahí. Y esto que hizo Alejandro Son, primero juega muy bien con la topografía. Hay unos árboles increíbles, unas ceibas, ¿no? Entonces hay unos espacios muy, muy generosos. La escala del conjunto tiene más o menos, 3 niveles en su mayoría. En algunos son 4 porque de repente va bajando. La materialidad, ¿no? Dices, es ladrillo aparente, ha aguantado 50 años. Y aquí es cuando decimos, oye, pues ¿qué materiales están metiendo ahora en los edificios? Los desechables, ¿no? Dices, hay que voltear a ver, este conjunto es de ladrillo. En su mayoría está muy bien mantenido, hay pocas alteraciones, pero al final también demuestra que los buenos materiales aguantan muchas cosas. El tema, otra cosa súper importante es lo que hace con el carro. El carro lo deja en la orilla. Entonces, el dios carro aquí, de alguna manera, queda contenido en la periferia de este conjunto, dejando todo el espacio central para las personas. Entonces, hay tantas cosas que si se aplicaran en los proyectos que ahora se están desarrollando, sin duda tendríamos una ciudad mucho más amable, mucho más inclusiva, mucho más activa. ¿Y a qué se deberá que, habiendo estos ejemplos, y además, por ejemplo, los estudiantes de arquitectura, ¿no? Hay miles de estudiantes de arquitectura en Guadalajara que tenemos o tuvimos acceso a estos ejemplos, y a pesar de ello proyectamos más basados en las formas y en las tipologías que de alguna manera se están globalizando, ¿no? O sea, es un tema de moda, es un tema de falta de convencer al cliente. Los clientes no están educados. O sea, ¿qué pueden hacer los arquitectos que están estudiando hoy, o los arquitectos que están practicando hoy, para empezar a adoptar estos modelos y también ser promotores de hacer ciudad? Porque ese es el principal problema que tenemos hoy en día con el crecimiento, ¿no?, de las ciudades mexicanas. Pues definitivamente tenemos que voltear al pasado, ¿no? Es algo que es fundamental, aprender de lo que ya está validado. Al final el tiempo es quien dice si jaló, ¿no? Entonces, definitivamente hay que difundir más estos conjuntos, ¿no? Yo creo que en algunos casos se han convertido en arquitectura anónima, que nadie conoce, pero los edificios funcionan súper bien. Digo, en Ciudad de México, los de Mario Pan y todo, pues sí, son muy conocidos, pero la CTM de Alejandro Son, muchos arquitectos que no lo conocen, y hay muchos que han escuchado, pero nunca lo han visitado. Entonces, pues claro, desde ahí
lo que hablamos el otro día, ¿no? Todo es a partir del ejemplo. Nosotros validamos a partir de un ejemplo. Entonces, ¿qué vemos en la ciudad? Pues lo que se está haciendo. Esos conjuntos, pues de alguna manera están relegados para muchos ojos, y lo que tenemos que hacer es buscar difundirlos. De hecho, con Graciano y en conjunto con Les Arc, se publicó un libro donde se documentaron 7 conjuntos y se analizaron también. Se llama Recorrido de la Vivienda de los años 70. Y ahí está el de Alejandro Son y está el otro de... Y lo interesante es que son varias escalas, ¿no? También hay que entender que la vivienda colectiva, dices, bueno, pues ese conjunto funciona súper bien porque es muy grande, pero no, también hay otros que son una esquina o es un terrenito con viviendas de 3 metros de ancho. O sea, la escala aguanta en cualquier sentido. Y la idea de esta publicación, de este libro, era difundir, ¿no? Era, por un lado, decir, bueno, pues los alumnos o los estudiantes, ¿qué están viendo hoy? Pues están viendo todo lo que sale en Instagram, en internet, ¿no? Lo inmediato, lo que se hace aquí, pero realmente es muy difícil. Imagínate cómo vas a poder estudiar un conjunto en la ciudad que es anónimo, que tiene 50 años y que los planos quién sabe dónde están, ¿no? Tenemos que documentar ese tipo de conjuntos, porque al final, pues ahí es donde está realmente, pues, la carnita, lo valioso, ¿no? Entonces, definitivamente es la difusión, y también hay un tema muy importante que deberíamos de buscar sensibilizar a los desarrolladores, ¿no? Tenemos que encontrar la manera, pues, de que entiendan, de que aprendan, de que conozcan y de que puedan ver que pueden hacer negocio, pero a la vez aportar a la calidad de vida de las personas y aportar a la ciudad. O sea, al final siempre decimos, y esto lo decía un muy buen amigo arquitecto, decía, un edificio tiene que cumplir con 3 cosas en este tipo de ejercicios, ¿no? Obviamente, que sea negocio, porque si no, no lo hacen. Número 2, que aporte a la ciudad. Y número 3, que aporte a la calidad de vida de las personas. Si no, algo le falta. Sí, yo creo que también es bien importante entender que una cosa es sensibilizar al desarrollador, pero otra puede ser incentivar al desarrollador. Es decir, yo estoy convencido de que el ser humano funciona a través de castigos e incentivos. Uh-huh. Por eso te castigan si te pasas el alto y te incentivan con un descuento si pagas el predial a tiempo, ¿no? Todo funciona así. Así funcionamos, es la naturaleza. Ahora, en términos de desarrollo, yo veo muy pocos incentivos. Hay muchos castigos, ¿no? ¿Quieres más CUS? Te lo voy a cobrar. ¿Quieres, no pones un arbolito cada 6 metros? Te voy a cobrar. No pones un arriate, te voy a cobrar. Pero ¿cuáles son los incentivos que me estás dando, gobierno, para yo construir en el centro, ¿no? Es al revés. A veces es hasta peor. Porque tienes una Secretaría de Cultura que te agarra de donde no queremos que nos agarre y te dice, no puedes aquí hacer más de 2 pisos. No puedes meter este material. Te tardan 1 año en revisar el proyecto y te van a 20 mesas técnicas. Entonces, a ver, ¿quieres que construyamos aquí? ¿Quieres que hagamos ciertas cosas? ¿Qué incentivo nos vas a dar? Porque al final de cuentas, no todo el mundo lo va a hacer por buena gente, ni va a ser una obra social. Entonces, ese balance, creo yo, que pudiera funcionar mejor. Aunque hay muchas cosas que está haciendo bien el gobierno actual, que es el tema de movilidad y otras cosas, pero al final de cuentas tú lo dijiste, el control del desarrollo y la expansión de la ciudad está en manos de los desarrolladores. ¿Cómo vamos a meterlos al carril? Porque no todo el mundo va a poder ser arquitecto, ¿no? Pues ese es un gran reto. Realmente el tema de los incentivos, pues a nosotros, por ejemplo, nos ofrecieron una ayuda en cuestión de la licencia, del valor de la licencia, si haces vivienda más económica de cierto precio, que 20 de noviembre lo cumplía perfectamente. Pero la realidad es que sí, por ejemplo, los trámites, ¿no? Simplemente sacar una licencia en el centro te toma el doble de tiempo que en otra parte de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que por esa razón también muchos desarrolladores han huido del centro, porque al final, pues, no quieren complicarse la vida. Pero yo insisto, o sea, tampoco es que pueda haber muchos incentivos a mi manera de ver. O sea, que te digan, bueno, no te cobro la licencia, ¿no? Pero... ¿qué opinas, por ejemplo, de... Hay un tema que es muy polémico y que siempre despierta pasiones, que es el tema de la famosa gentrificación. Hay quien cree que
que hay que ir a mejorar la zona de la ciudad, a meter comercios nuevos, vivienda con gente que tenga ciertos recursos para que se incremente la recaudación, para que haya más servicios, para que haya más ojos en la calle. Y hay quienes dicen, no, ni le muevas aquí porque van a encarecer todo y la gente que ha vivido aquí toda la vida no quiere gente nueva, quiere seguir en su mismo status quo, ¿no? Y entonces hay algunos que, en mi opinión, contra la racionalidad, dicen, eso es gentrificación y estamos en contra de la gentrificación. No le muevas, ¿no? Como lo que pasa ahora con los extranjeros en las colonias en la Ciudad de México. O sea, ¿qué opinas tú de eso? ¿Es una percepción correcta? ¿Hay riesgos o es simplemente el miedo a lo desconocido? Pues yo creo que todo cambio tiene un riesgo, ¿no? Definitivamente el tema de la gentrificación pues es un tema que hoy por hoy está casi en todos lados. Porque es inevitable que si vamos al centro a construir, va a pasar, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Y va a cambiar y realmente pues no podemos saber exactamente qué es lo que va a pasar. Pero definitivamente nosotros creemos que las cosas no se pueden quedar como están, ¿no? El centro tal cual como está, al menos por ejemplo en Analco donde nosotros intervenimos, es una zona abandonada. En la calle donde nosotros hicimos el edificio no vive nadie, solo viven unos señores arriba de una llantera y en la noche es tierra de nadie, ¿no? Entonces la percepción de inseguridad, la poca limpieza que había en la calle, está llena de homeless. Dices, pues estamos en una de las mejores ubicaciones de la ciudad y esta es la situación actual y así es como se debería de quedar. No estamos de acuerdo, ¿no? Creemos que hay que cuestionar la normativa, creemos que los proyectos deben de tener un equilibrio, que es lo que no ha pasado en la ciudad, ¿no? Realmente este tema de la normativa me parece súper importante. Hay que cuestionar todo, ¿no? Hay que cuestionar la normativa, quién la hizo, cuándo la hicieron. La normativa en muchos casos es obsoleta, no entiende de cuestiones de barrio, de cómo hacer ciudad, de la escala, de la morfología. Simplemente son unos números, ¿no? Unos coeficientes, unos límites. ¿Y qué pasa con muchos desarrolladores? Pues es la ley, la normativa es la ley. Entonces, si la ley dice que yo puedo hacer aquí 20 pisos, se acabó. Lo dijo Dios. Si la normativa dijera que puedo hacer 4, son 4 y me va a dar el negocio con 4. Entonces, también ahí es el tema que decimos, oye, no solo la normativa debería de jugar. Tienes que entender, por ejemplo, acá en 20 de noviembre se podía hacer el doble, tenía un CUS del 6. Nosotros dijimos, si hacemos un CUS del 6, olvídate de hacer un edificio con un patio, con una escala más amable para el peatón, de planta baja +2 hacia la calle. Se iba a perder. Y pues ahí fue, entre nuestra ingenuidad, terquedad o interés, dijimos, vamos a hacer lo que nosotros creemos, ¿no? En lo que estamos convencidos de que podría ser una buena opción para generar una vida de barrio y para dar un espacio de calidad a las personas y además un edificio que aporte a la ciudad, ¿no? Que pueda ser de alguna manera un buen ejemplo. Hay un ejemplo que no recuerdo exactamente si está en el norte de Alemania o en Dinamarca, de unas casas que se construyeron hace 400 años. Son casas que, como tú dijiste al principio de la conversación, hay lista de espera para la gente para vivir ahí. Son casas que pertenecen desde hace 400 años al municipio o a la ciudad que las construyó y que se hicieron en su momento como vivienda asequible para trabajadores de la ciudad. Claro que ahora ya no es exclusivamente para trabajadores de la ciudad, pero han seguido su vida como vivienda en donde la gente paga renta y esos ingresos de la renta van al municipio. Es una recaudación, digamos, de alguna manera. Es una combinación entre comercial y no comercial. Pero tienen 400 años esas viviendas. Y hoy incluso son hasta punto turístico, ¿no? La gente va y las investiga y las ve y va y toma fotos porque son muy agradables. Yo no digo que el gobierno tenga que construir la vivienda. Puede haber asociaciones con desarrolladores o con constructores para hacerlo. Pero sí creo que hay una oportunidad, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad, como la que tú dices, en donde todavía es posible encontrar, por la misma baja comercial que tiene la zona, porque a nadie le interesa ir a comprar ahí un terreno,
es el gobierno aprovechar para dar los incentivos en forma de aportaciones, incluso de tierra. A mí me tocó ver hace algunos meses o un año el inventario de tierra municipal que tiene Guadalajara. Es enorme. Miles y miles de hectáreas que pudieran aprovecharse, claro, sumadas en terrenitos de todo tipo de tamaños, ¿no? Formas. Con proyectos sociales, evitando lo que está pasando, por ejemplo, en Puerta Guadalajara, no sé cómo se llama aquel de la Calzada Independencia y Periférico, pues que se vuelve un negocio, ¿no? Es el problema de los políticos corruptos, pero en teoría se pudiera hacer un esquema de ese tipo, ¿no? Y sería una solución muy interesante, teniendo en cuenta todas estas características que estás mencionando sobre la importancia de hacer una vivienda social digna y de a escala para la zona. Y eso funciona en otros países. ¿Tú crees que algo así podría funcionar en México? O sea, nosotros creemos que sí sería muy necesario que el gobierno en algún punto construyera vivienda, pero que la construya bien, que sea una vivienda ejemplar, ¿no? Que ponga la vara o la medida para una buena práctica con los desarrolladores. Eso pasa, por ejemplo, en España, ¿no? En España la vivienda social son una calidad de edificios, contratan muy buenos despachos de arquitectura y los edificios que hacen dices, wow, ¿no? Esto aquí tal vez ni un desarrollador se animaría a hacerlo, ¿no? Pero ese es el compromiso que hay pues con la sociedad y definitivamente pues ese es un camino que yo lo remonto hasta que alguien tenga el valor y la decisión de se va a hacer vivienda pública, en ese momento se va a hacer, así como se han hecho todas las cosas en la historia, ¿no? Alguien tiene que decidir y afrontar las consecuencias y entender lo que conlleva. Pero digamos que también esto es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? De toda la desigualdad que tenemos. O sea, tenemos que avanzar mucho como sociedad también. O sea, si nos comparamos con culturas, ¿no? Por ejemplo, europeas, pues nos llevan varios siglos de ventaja. Entonces, yo creo que estamos en un nuevo momento. Estamos cada vez siendo más conscientes de muchas cosas y lo que hay que hacer es empujar, ¿no? Y seguir en este entendido de que pues aquí la ciudad, nos guste o no, hoy por hoy la hace el desarrollador y la está haciendo en este momento. ¿Y cuántos edificios vienen? Y no les importa lo que estamos diciendo aquí para nada. Están viendo solo el número. El bottom line. Ahora, ¿tú crees que haya gente que esté haciendo cosas buenas aquí en Guadalajara hoy? Sí. Que dices, hay que seguir esto. Yo creo que hay personas con intereses por la ciudad, ¿no? Intereses buenos. O sea, al final yo creo que tampoco es que alguien quiera hacer malas cosas, ¿no? Yo no puedo pensar así, pero sí creo que lo que hace falta, pues, es tener un entendimiento mayor. Y definitivamente hay ciertos desarrolladores, arquitectos, que cada vez más estamos apostando por la ciudad, ¿no? Y estamos preocupándonos y estamos entendiendo pues que es algo necesario. O sea, al final hay que resolver esta problemática de vivienda de alguna manera y pensando también que en el futuro cada vez más personas llegan a las ciudades. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿No? O sea, en el 2050 creo que dicen que el 70% de la población o el 80% de la población va a estar en las ciudades en el mundo. Entonces, ¿cómo estamos pensando las ciudades para cuando llegue ese momento? Entonces, creo que hay mucho por hacer. El otro día hablábamos también, ¿no? De que México, entre la mucha informalidad que puede haber, también es una tierra de muchas oportunidades, ¿no? Aquí el sistema de alguna manera nos permite hacer muchas cosas y además de que hay mucho talento. Es un muy buen momento, yo creo, para México, para la arquitectura, para lo que está pasando, pero definitivamente, si volteamos para atrás y si vemos lo que ha pasado en las últimas décadas, o sea, el desarrollo urbano ha sido una tragedia, ¿no? Hace rato decías sobre el tema de la identidad de barrio, ¿no? Que creo que es bien importante conservar y hablabas un poquito de los límites de alturas y del contexto.
Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en la ciudad es que muchos de las personas que tienen el poder de construir, de cambiar, de transformar, de diseñar, realmente no conocen a fondo la identidad del barrio en el que están construyendo. O sea, yo voy caminando por la colonia americana y veo unos edificios ahí que digo, este cuate que lo diseñó, yo creo que ni es de Guadalajara, y si sí es, no quiere Guadalajara. Es más, la odia. Ni vino al terreno. Porque no es posible que haya construido esto aquí. No, mentándole la madre al contexto, básicamente. Un edificio descontextualizado es una mentada de madre al contexto. Entonces, ahora, alguien que entiende la ciudad y que quiere la ciudad, que cuida la ciudad, va a tener un programa arquitectónico que le va a dar el desarrollador o el mismo desarrollador va a diseñar un programa arquitectónico que respeta el sitio en donde lo está haciendo, porque conoce la ciudad. Yo no voy a ir a Santa Tere a construir un edificio que va a cambiarle la identidad a Santa Tere, porque si me gusta Santa Tere es por cómo es Santa Tere. Si la quiero transformar, es que es un edificio de cristal, de vidrio y todo rodeado de 10 pisos, no lo voy a construir en Santa Tere, aunque la ley me lo permita, ¿no? Que esa es luego la otra tragedia, que la ley nos permite hacer cosas. Entonces no sé si ese sea para mí ese es un grave problema que existe, y entre mejor conozcamos la ciudad, pues en Europa hay ciertos lugares, sobre todo en Italia y otros países, en donde hay consultas públicas de los proyectos y la gente se opone y los echa para atrás. Porque la gente entiende, pero tampoco es como que se oponga a todo, ¿no? Entiende la identidad del barrio, y si el proyecto tiene sentido y va a mejorar económicamente un lugar, pero lo respeta, va para adelante. Yo creo que eso falta aquí en Guadalajara, ¿no? Hay mucho mercenario. Mira, yo creo que es muy interesante lo que dices, y tal vez lo podemos resumir en esta frase. Aquí, el bien de pocos prevalece sobre el bien común, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Cada quien llega y dice, tengo este terreno, voy a hacer lo mejor en ese terreno a como ellos lo entienden, ¿no? ¿Y qué pasa? Del límite de su terreno hacia adentro va todo el esfuerzo. Del límite del terreno hacia afuera no existe. No hay un entendimiento, es una negación hacia la ciudad, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, pues en todos los cotos que han crecido, ¿no? Que de alguna manera pues han dividido la ciudad y ahora todo es un tema de bardas. Y dices, claro, ese ejercicio hace sentido. El coto está increíble por dentro, tiene los parques más maravillosos con los árboles, las calles, las casas, todos viven felices allá adentro, sí. Pero no voltearon ni siquiera a ver cómo conectar con el vecino, cómo conectar con el otro. Bueno, ni la banqueta arreglaron a veces. No, claro. Y ahí es cuando me gusta pensar y digo, ¿cómo sería la ciudad si en lugar de haber pensado de límite hacia adentro, todos pensáramos, obviamente, de límite hacia adentro, pero también de límite hacia afuera? Tenemos una ciudad mucho más conectada, mucho más activa, mucho más segura, porque también el tema de la seguridad es un factor que de alguna manera ha condicionado todo lo que ha sucedido en las últimas décadas, pero también se ha convertido en la excusa perfecta, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, pues como hay un tema de inseguridad muy grande, pues vamos poniendo bardas. Entonces, claro, dices, a toda madre, pues entre más grande esté la barda, pues más chingón y más negocio. Pero aquí es donde se abre esta cuestión y dices, claro, hay un tema de inseguridad muy grave y muy presente, ¿no? En nuestro país. Pero la inseguridad también se genera por estas bardas, por estas calles deshabitadas, sin ojos que las vean, donde solo pasan carros y quien realmente camina pues son las personas que ayudan en la limpieza de las casas o en la construcción de las obras. Entonces también es algo como muy lamentable y dices, no puede ser que esto sea el modelo de ciudad objeto de deseo para muchas personas o muchas familias. Y ahí es cuando volteamos y decimos, ¿puede ser de otra manera? ¿No? También la seguridad se da no solo con bardas, cámaras y guardias en la entrada. La seguridad es que los vecinos se conozcan,
que tú te vayas de tu casa y le digas a tu vecino, oye, cuídame ahí, o que tu vecino vea, oye, alguien entró, o que tu vecino esté asomado escuche qué pasa en la calle y ve si están asaltando a alguien, o si alguien grita, o si alguien está tirando la basura. Definitivamente las relaciones, tenemos que buscar proyectos o edificios que hagan relaciones. Esto es lo que ha pasado en nuestra ciudad. No hay relaciones de nada. Cada quien tira para su propio lado. Claro, yo recuerdo, y eso que dices es muy cierto, ¿no? Y lo dijo Jane Jacobs en su libro de La vida y la muerte de las grandes ciudades, Los ojos en la calle. Ojos en la calle. Tú dijiste hace rato de la unidad de Atemajac del CTM, donde entras ahí y la gente te está viendo como diciéndote, ya te vimos, chato. Aguas, no vayas a hacer alguna daga, ¿no? Porque aquí todos nos conocemos y no te escapas. Pero claro, cuando llegas a un coto y hay una barda muy alta, pues la misma barda protege al delincuente porque ya no están viendo que está ahí afuera, ¿no? No están viendo que está esperando que salga la camioneta. Y es el problema, que luego sales tú de tu paraíso terrenal y estás afuera en un mundo como... siempre pongo ejemplo Acueducto, ¿no? Acueducto de Patria Periférico no es de nadie. Porque solo hay muros. Solo hay muros, ¿no? Esa banqueta no pertenece a nadie. Yo no sé cuánta gente que viva en esa zona haya caminado por esas banquetas, pero hay lugares donde no hay ni banqueta. Y dices tú, bueno, si el precio promedio de esa zona es de 30,000 pesos el metro cuadrado de terreno, no tendrán entre todos unos 100,000 pesos para ponerle banqueta a los pedazos que no hay, pero no les interesa, porque ellos no la necesitan, porque lo que suceda fuera de la barda, y ojo, no estoy criticando a la gente, que yo tengo muchos amigos que viven en esa zona, pero es que ese es el modelo de ciudad que les ofrecieron, es el modelo de ciudad que les permitieron construir, y la percepción de inseguridad ciertamente pues no ayuda, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso que tiene que empezar a cambiar. Y yo creo que hay una buena oportunidad de hacerlo en una zona como el centro de la ciudad, en donde los que se arriesguen primero para llegar a vivir van a encontrar una ciudad con pocas oportunidades hoy, pero con muchas oportunidades potenciales, ¿no? O más bien, muchas oportunidades hoy para un futuro mucho más vivible. Tú imagínate todos los recursos que se invirtieron para extender la mancha urbana, toda la vivienda que se hizo en estos condominios de 5,000 casas y que no sé qué, y que ahorita muchos están deshabitados, todos esos recursos que se hubieran invertido en el centro. O sea, imagínate qué tipo de ciudad tendríamos hoy. Yo creo que una ciudad mucho mejor. No sé si la arquitectura o algo hubiera sido buena, pero definitivamente tendríamos una ciudad, pues yo creo que más activa, ¿no? Más, porque, claro, el hecho de que logres que más personas vivan ahí provoca el cambio, ¿no? Las personas que viven ahí, los habitantes, van a decir, oye, yo no quiero la calle sucia. Y, oye, si no pasa la basura, van a empezar a hablarle al ayuntamiento, oye, que pase la basura y que la recoja. Entonces, no hay luz, ¿qué onda con el alumbrado? Pero si no vive nadie, si en la noche es tierra de nadie, ¿quién lo va a defender? Y luego, fíjate, hay un espacio que me encanta de la ciudad, que urbanamente es una maravilla del lugar, que es la Plaza Juárez, que está sobre la calzada Independencia, frente al Parque Agua Azul, en donde está Washington, la calzada Independencia, está la Biblioteca Pública del Estado, está el Parque Agua Azul, está el hospital, está la estación, están las estaciones del Metrobús, está incluso la estación de ferrocarriles ahí. O sea, si funcionara bien, sería una maravilla de lugar, ¿no? Es el típico, imagínate, si hubiera ferrocarril de pasajeros, llegas ahí, llegas a esta plaza, que está padrísimo, tienes la biblioteca, tienes el Parque Agua Azul, que en algún momento fue una maravilla, había lanchas y un manantial. Esa zona céntrica, cerca de todo, en bici haces 12 minutos a la catedral desde ahí, ¿no? En coche hace 7 minutos. Ahorita hay puras bodegas. En la noche, bueno, hicieron un conjunto ahí que es de pensiones y que ahí tiene toda la vida medio abandonado. En la noche está muerto, no hay nada. Es una zona incluso peligrosa por la cercanía que tiene con las vías de tren que están abandonadas también. Pero urbanamente es una maravilla. Entonces,
el potencial que tuviera un lugar de esos es increíble, ¿no? Tiene escuelas, porque además hay muchísimas escuelas por la zona. La gente que tiene hijos y que quisiera vivir en un lugar en donde sus hijos pudieran ir al parque y a la plaza y a la biblioteca, tiene todo. Pero nadie... Hay un par de edificios que están haciendo, pero nadie lo ve como un potencial, ¿no? Lo ven al revés. Como, pues, si no hay de otra, pues ahí me voy. Pues definitivamente entre más lleguen y vayan viendo que sí funciona, eso va a acabar totalmente, ¿cómo puedo decir?, aprovechado, ¿no? O sea, para donde está yendo la ciudad, el estar cerca de un parque, de una plaza, de un buen espacio público, es cuestión de tiempo. El tema será ver qué tipos de proyectos o edificios construyen ahí, ¿no? Yo creo que ese es nuestro reto, porque al final los desarrolladores se están dando cuenta que vale la pena entrar al centro, ¿no? O sea, es un tema de tiempo. Pero de lo que se tienen que dar cuenta es decir, oye, ¿hacer algo en el centro? Pues debería ser también de alguna manera con más cuidado. Así como llegas con fincas patrimoniales que están a un lado y dices, oye, tiene 100 años, 200 años. Así como lo hablamos el otro día. Y esto creo que es súper interesante. O sea, la mayoría de los desarrolladores o de las personas que pueden viajar y todo y que les encanta ir a Europa y que van a Madrid y que van a París y valoran, ¿no?, todo el espacio público y caminar y estar en los cafés, en las plantas bajas, ¿no? Y pues obviamente la imagen de ciudad que hay, la imagen urbana, dicen, les encanta, nos encanta, ¿no? Y llegan a Guadalajara, dicen, no, pues aquí vamos a hacer un edificio cualquiera. ¿Qué pasaría si esa visión, ¿no? Y además es como debería ser una cierta congruencia, porque yo creo que hay una responsabilidad muy grande. Decir, si yo ya fui, conocí, entendí, aprendí, pues debería de buscar regresar un poco aquí a mi ciudad, que es donde es de donde vengo y donde van a crecer pues nuestros hijos o nuestros descendientes. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Por qué no hacer bien las cosas? ¿Por qué no decir, oye, yo imagino que tal vez en 100 años o en 200, Guadalajara pueda ser una ciudad diferente, de alguna manera con los valores que valoramos o que nos gustan o que apreciamos de otras ciudades? Entonces, creo que ahí también hay otra gran oportunidad de sensibilizar a los desarrolladores y decir, maestro, no puedes hacer las cosas como las haces. Entendemos que tienes ya un monstruo de empresa y pues son 20 edificios y tengo que seguir haciendo. Y dices, va. ¿Qué pasa si traes 10 edificios y dices, bueno, pues no puedo parar mi maquinaria, pero que le cales con 2, que le cales con un porcentaje de lo que estás haciendo y decir, en este no solo juega el tema del negocio, en este juega aportar a la ciudad, aportar a todas estas cosas y que lo experimenten, porque yo creo que también ha de ser muy satisfactorio decir, yo o todos fuimos parte de este proyecto que de alguna manera buscó hacer bien las cosas. 2 preguntas. La primera es, ¿tú cómo ves el futuro de Guadalajara en términos de la oferta de vivienda colectiva? Sabemos, y ya no quisiera ser ave de mal augurio, pero sabemos que hay una construcción impresionante de edificios, de departamentos, pero casi todos van al mismo sector. Hay poca oferta de vivienda colectiva de calidad y asequible. Entonces, ¿cómo ves tú ese futuro? Esa es la primera. Y segundo, ¿tú traes más proyectos parecidos al que nos platicaste? ¿Hay algo que estés tú planeando de este tipo de vivienda? ¿O que estés en proceso? Pues miren, en cuestión al futuro, yo creo que el reto mayor que tenemos como sociedad es lograr ofrecer la vivienda más económica o asequible en el centro de Guadalajara y que sea un proyecto bien pensado, una vivienda digna. Ahí yo creo que nadie le ha llegado. O sea, podrá haber ejemplos donde digan, oye, es la vivienda más barata. Pero el proyecto, ¿no? Un proyecto que dices, oye, le hubieran pensado un poquito más. Es un proyecto que de repente repiten porque se vende y ya está. Y cumple con los metros, ¿no? Pero quien logre encontrar y
y de alguna manera conjugar todas estas variables. Es decir, vamos a hacer la vivienda más asequible, pero pensando en un buen proyecto, pensando en hacer ciudad. Ese es el acertijo que tenemos que resolver. Nosotros en 20 de noviembre estamos muy lejos, ¿no? Pero fue un ejercicio donde dimos un paso más, ¿no? Y donde estamos seguros, estamos convencidos de que ese es el camino. Entonces, a partir de 20 de noviembre sacamos muchas conclusiones, rompemos muchos prejuicios, ¿no? De que no se va a vender, que la calle es insegura. Definitivamente no todos le entran, pero los que sí le entran, de alguna manera están contentos y ha funcionado. Entonces, estamos tratando de resolver una necesidad de la población y ese es el camino que visualizamos para nuestro... O sea, yo al menos, yo digo, mi vida va enfocada a eso. O sea, yo ya entendí que ahí es donde debo de estar y creo que es algo necesario, ¿no? Y lo que buscamos no es nosotros decir, bueno, pues nosotros queremos hacer todos los edificios. No. O sea, realmente lo que necesitamos y a todos nos conviene es que se sumen todos los arquitectos, todos los desarrolladores, todas las personas que tengan interés en el centro para decir, oye, pues vamos haciendo otro edificio por acá y vamos construyendo. Y a la medida de lo posible de cada quien, a lo mejor alguien dice, oye, pues yo tengo una casa, mi tía tiene un terrenito por allá y pues está abandonado. ¿Por qué no buscamos hacer pues algunos depas, o sea, y moderar un poquito la ambición también, ¿no? Totalmente. Porque luego todo el mundo pues, se quiere hacer rico con un proyecto y también ese es un grave problema y no sé si sea un mal tapatío o sea un mal general, pero pues el terreno de todos, cuando le preguntas a alguien de su terreno, ese es el terreno más valioso que hay. Totalmente. O sea, este es valiosísimo, yo lo aporto a tanto. Y dices, no, brother, pues es que es por eso y tiene 20 años el terreno vacío, ¿no? Todo el mundo quiere sacarle hasta el último centavo y así no es como funcionan las cosas. Pero ahí te va. También creo que juegan otros actores en esta escena, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, llegan empresas de Ciudad de México o de otros estados con toda la lana, con todo el capital. ¡Pum! Vamos a hacer 200 depas, lo que sea. Super negocio, tablita de Excel. Yo creo que el dueño o el mero no viene ni a ver ni el edificio, ni el terreno, ni nada. Él nomás está viendo tiempos, costos, cuando regresa y brinca a otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que al final se quedan edificios para la ciudad que van a ser parte de la historia y van a contar esta historia triste, ¿no? De, pues no hicimos nada, ¿sabes? Llegaron, nos comieron el mandado, dejaron este edificio. Y sumo este comentario a algo que decía Naso el otro día en la entrevista que le hiciste, que le decía, yo a mis hijos los pongo a que recojan la basura de la banqueta, ¿no? O de la calle, que barran. No me gusta barrer. Está bien, vas a barrer. En tu casa recoges la basura, no importa quién la tiró, ¿verdad? Pero en la calle no, en la calle yo no la tiré. Y mientras no se sienta o no nos sensibilicemos para entender que la ciudad es nuestra casa también, pues es otro tema que nunca va a cambiar, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que también esa parte es muy importante. Para concluir esta conversación, que, como dijimos, podríamos estar hablando todo el día, ¿no? De este tema, porque es muy interesante y tiene muchísimas variantes, pero creo que esa parte es la más importante de todas. Es la responsabilidad que nosotros tenemos con la ciudad. Porque luego, como tú dijiste, ¿no? A ver, del terreno, del límite de propiedad para adentro. Lo que quieras. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Para concluir, les voy a platicar una anécdota. Yo una vez le dije a mi hijo Javier, que ahorita tiene 6, le dije, mira, nuestra responsabilidad es mantener limpia nuestra ciudad donde vivimos, la colonia donde vivimos, ¿no? Y ya, pues, un día vi la banqueta estaba bastante limpia y vi una bolsa de plástico y la recogí. Le dije, mira, ves, si tú encuentras una bolsa de plástico, la tienes que recoger, porque tú no la tiraste, pero somos habitantes de la ciudad. Bueno, pues ese ejemplo estuvo muy bien, ¿no? A los 2 días salimos a caminar y había un montón de basura, pero un montón de basura. Y Javier me dijo, papá, tenemos que recoger la basura. Pues sí,
pues sí la tengo que recoger. O sea, pues ya te enseñé que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y pues ahí estamos recogiendo la basura, ¿no? Y literalmente pues tuve que tocar a una casa que estaba ahí, pedirles una bolsa negra y estuvimos ahí media hora recogiendo basura porque pues no se acababa la basura, ¿no? Hasta que sí le dije, Javier, ¿sabes qué? Creo que ya recogimos por muchísima gente la basura. Yo creo que por hoy está bien suficiente basura, ¿no? Dijo, pues sí, está bien, había más, pero está bien, ¿no? O sea, pues ni modo, ¿no? Hay que estar detrás de las palabras de uno. Y creo que esa responsabilidad cívica... Creo que entre más gente la entienda, poco a poco vamos a ir entendiendo por qué es importante que incluso nuestros... Ese cuate, el CEO, puede estar en su oficina viendo los números y contando su dinero, pero por lo menos tendrá que tener la sensibilidad de tener un equipo de diseño urbano, de arquitectura, que sí entienda de esos temas y que logre hacer a la medida de lo posible que ambas cosas sucedan. Porque es posible, sí se puede, ¿no? Digo, no vamos a ir a perder dinero, pero sí es una responsabilidad que todos tenemos que tener con la ciudad desde mi punto de vista. Es la ciudad que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pues tiene que haber un interés, ¿no? Definitivamente, y tenemos que buscar despertar ese interés, ¿no? Yo creo que, digo, en mi caso, pues, yo no pienso así. O sea, ha sido un proceso a lo largo de los años donde he ido entendiendo y me he ido convenciendo y diciendo, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero el Álvaro de hace 12 años no tenía nada de interés en lo que hace hoy. Entonces, creo que de alguna manera, pues, esto puede pasar con todos. Y para mí, esto que comentas, hay que conocer. O sea, para conocer, o más bien cuando conozcamos, vamos a poder querer. Vamos a poder querer la ciudad, la vamos a poder cuidar. Si no la conocemos, no va a pasar. Y bueno, me gustaría hacer un anuncio, a ver si se puede. Claro. En junio del año pasado, comenzamos con un proyecto nuevo que se llama Cívico, que es el Centro de Investigación de la Vivienda Colectiva. Y lo comenzamos ahí en el edificio 20 de noviembre en la planta baja. Es un pequeño espacio, pero Cívico, pues lo que busca es ofrecer una plataforma, un espacio de diálogo para poder hablar sobre vivienda y ciudad, ¿no? Que es tan necesario. Y obviamente, cuando hablas de vivienda y ciudad, puedes hablar de 1000 cosas. Puedes hablar de patrimonio, de paisaje, de cuestiones de normativa, de temas financieros. Hay muchísimo de qué hablar porque al final, pues la ciudad engloba todo eso. Y no podemos hablar de vivienda sin hablar de ciudad. Entonces, uno de los objetivos de Cívico es tratar de incidir pues de alguna manera en lo que está pasando en la ciudad y poder acercarnos con instituciones como las universidades, como el gobierno, como la iniciativa privada con los desarrolladores, pues para tratar de hacer algo, ¿no? De buscar sensibilizar. Podemos ahí en Cívico hacer talleres, armar conferencias, organizar viajes, organizar recorridos en la ciudad para visitar estos conjuntos. Se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, pues ahora lo que estamos buscando es apoyo y pues que más gente que tenga interés por la ciudad o por estos temas, pues también que se sume y que vea cómo puede colaborar o ayudarnos, ¿no? No, pues está padrísimo. Creo que es muy necesario, muy importante. Y bueno, pues acá en lo que podamos apoyar allí y pues difundir en las redes de nosotros para que la gente lo conozca y pues te contacten, ¿no? Y para ver, yo creo que sumando es increíble la cantidad de cosas padres que suceden cuando se comparten las cosas, la cantidad de gente que escribe queriendo cooperar. Es más, hay mucha gente que quiere ayudar, que tiene muchas ideas, pero no sabe los medios o los caminos cómo hacerlo, ¿no? Y esto creo que es bien importante, así que pues para eso estaremos acá. Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy buena plática y al final pues yo termino emocionado, ¿no? Como dices, podremos hablar horas de esto, pero pues habrá tiempo. Álvaro, muchas gracias y bueno, pues estaremos, espero, en contacto nuevamente. Gracias Javier, mucha suerte. Saludos. La Pod House, estudio creativo.